En la feria de contratación de Michaelmas, en Ilverton, los criados se alineaban en el lado norte de la plaza. Se colocaban frente a los puestos de maíz para que los granjeros pudieran recorrer la fila sin que el sol les diera en los ojos. Formaban a la manera antigua, cada uno con la señal de su oficio bien visible. Los carreteros llevaban cordel de fusta enrollado en la cinta del sombrero, y los pastores cargaban un mechón de lana. Las lecheras traían un mechón de pelo de vaca prendido en el hombro, y las criadas de casa un retazo de delantal azul. Phoebe Lindrich estaba al final de la fila, sin nada de eso. No había señal para lo que ella sabía hacer. Una mujer que había llevado las cuentas de una dama y le había leído en voz alta por las noches no tenía mechón de lana que mostrar. Así que Phoebe se había lavado las manos hasta que la tinta no era más que una sombra en los pliegues de la piel, y esperaba con ellas cruzadas frente a su vestido gris de tela basta. Llevaba de pie desde las 8 de la mañana. Era un buen día de octubre, frío y muy despejado, de esa luz que muestra las cosas exactamente como son. 2 veces le habían preguntado su nombre. Las 2 veces, la esposa del granjero se lo había repetido, Lindrich, con una pequeña pausa en medio, como quien da vuelta a una moneda para mirar el otro lado. Las 2 veces la mujer había seguido de largo por la fila. Al mediodía ya no quedaban carreteros. A las 12 habían ido los pastores y casi todas las lecheras. También la muchacha de al lado, contratada por 6 libras al año y un par de zapatos, que había llorado de alivio en la manga de su vestido. A las 4, en la fila solo quedaban 3, un anciano con la cadera mala, un muchacho al que ya habían despedido 2 veces por dormirse en el trabajo, y Phoebe. Nadie le había tomado la mano. Eso fue lo que ella recordaría siempre. La contratación se cerraba tomando la mano y poniendo un chelín en ella, y ninguna mano en todo el condado de Ilverton se había tendido hacia la suya en todo el día. A las 4, la señora Treave cruzó la plaza. Era una mujer atractiva, de 47 años, vestida de buena seda negra, y tenía la voz más agradable de toda la parroquia. Todos lo decían. Tenía una forma de preguntar por un niño enfermo que hacía sentir a la madre que hasta Dios se había fijado en su hijo. Se detuvo frente a Phoebe. Phoebe, dijo con calidez, querida, vas a resfriarte de tanto estar aquí, al aire. Buenas tardes, señora. Deberías traer un chal. Nunca quisiste salir con chal. La señora Treave se volvió a medias, para dirigirse ahora a la esposa del granjero que se había acercado a su hombro, la señora Pruitt, de la granja de Nather Farm, que buscaba una mujer para la lechería y la casa. Señora Pruitt, ¿conoce usted a la señorita Lindrich? Estuvo conmigo casi un año. No lo sabía, señora. Lee muy bien, y escribe con una letra excelente. Una pausa, exactamente de la duración correcta. Es muy inteligente, en verdad. Guarda horarios muy tarde. Eso fue todo. No había acusación en ello. No había nada que una persona pudiera tomar y llevar ante un magistrado, ni repetir de manera que sonara a algo concreto. Fueron 4 palabras sobre el reloj, dichas con amabilidad frente a una sola mujer, en una plaza pública, a la hora en que se cierra la última contratación del día. El rostro de la señora Pruitt se cerró como una bolsa de mano. Quiero una muchacha fuerte, dijo, sin dirigirse a nadie en particular. Para la lechería. Por supuesto que sí, dijo la señora Treave. Le dio unas palmaditas en el brazo a Phoebe. Su guante era muy suave. Vete a casa, querida, antes de que oscurezca. Es un camino largo para ti. Luego siguió cruzando la plaza, y todo aquello no había tomado ni un minuto. Phoebe se quedó donde estaba un rato más. No había razón para hacerlo. Pero esa misma mañana se había prometido a sí misma que permanecería hasta que terminara la feria, y ella era una mujer que terminaba lo que empezaba.
Se quedó hasta que la luz se retiró de la torre de la iglesia. No lloró. Había aprendido en septiembre que las lágrimas son solo agua y que no cambian nada en absoluto sobre un martes cualquiera. A las 5 recogió su cesta y emprendió el camino a casa. Eran 5 millas por el camino principal, y algo menos de 4 cruzando el terreno común y bajando por el Long Hanger, el bosque largo de la ladera. Tomó ese camino porque pasaba cerca de Ascendon, y porque a ella no le daba miedo la oscuridad. Muy pocas personas entendían eso de Phoebe. La oscuridad había sido el taller de trabajo de su padre durante 30 años, y suyo desde que cumplió 9. La escarcha empezó a caer mientras cruzaba el terreno común. El cielo pasó del gris al verde, y luego a ese azul profundo y drenado que precede a las estrellas. Y entonces las estrellas salieron una a una, en el orden exacto que ella esperaba. Las nombraba mientras caminaba, porque no había otra cosa en su cabeza que quisiera mirar. Su padre le había enseñado la estrella roja de Tauro el día que cumplió 9 años, de pie detrás de ella con las manos en sus hombros para mantenerla quieta. Mira con el rabillo del ojo, Phoebe. El rabillo del ojo ve mejor que el centro. Es el único lugar del mundo donde apartar la mirada de algo te ayuda a verlo mejor. Su padre llevaba muerto desde marzo. La cabaña del Hanger se levantaba a 2/3 de la ladera norte del Long Hanger, en un claro de unas 2 hectáreas. El bosque se erguía oscuro a su alrededor, salvo en el lado sur, donde 11 robles formaban un anillo interrumpido y el resto se abría al cielo. Era un edificio pequeño y cuadrado, de piedra y techo de paja, con una habitación abajo y otra arriba, y un cobertizo detrás para la leña, y una puerta baja por la que su padre jamás había pasado sin golpearse la cabeza. Afuera había un banco hecho de una viga de haya, y junto al banco, un poste clavado en piedra con un accesorio de bronce en la punta. Había luz en la ventana. Phoebe se detuvo al borde del claro, y el estómago le dio un vuelco porque ella no había dejado ninguna luz encendida. Entonces vio la forma tendida en el umbral, y soltó el aire que había estado conteniendo. «Has tirado mi lámpara», dijo. El perro levantó la cabeza. Era enorme, de pelaje áspero, gris atigrado, de pecho profundo y cintura estrecha, con una cabeza como una barra de hierro. De pie, le llegaba más allá de la cadera. No había tirado la lámpara. Había empujado la puerta con el hombro, como había aprendido a hacer desde enero, y la corriente de aire había hecho que la llama se agitara dentro del cristal. «Bran», dijo ella. La cola golpeó 2 veces contra el umbral, despacio, con la calma de un animal que está por completo en su casa. Phoebe pasó por encima de él para entrar, porque no había otra manera de hacerlo y él no se apartaba para dejarla pasar. Era un arreglo al que habían llegado meses atrás, y ambos lo entendían así. Encendió la segunda vela y dejó la cesta. La habitación era muy limpia y muy sencilla. Había una mesa bajo la ventana, con una tabla inclinada encima, y un estante con unos 40 libros, casi todos de su padre. Había leña preparada pero sin encender, porque el carbón costaba 5 peniques y la leña tardaba en secarse. Había 2 sillas. En la pared junto a la puerta, donde otra familia habría colgado un cuadro, había 2 clavos puestos exactamente uno encima del otro, con una plomada colgando del de arriba. Los clavos eran la marca del meridiano de su padre. Si una persona se paraba en la muesca del suelo, a 4 pies de distancia, y miraba más allá de los 2 clavos, a través del hueco entre los 11 robles, estaba mirando directamente al sur, con un margen de error mínimo. Toda la vida de Phoebe cruzaba esa línea tarde o temprano, y ella anotaba el minuto y el segundo exacto en que sucedía. Phoebe se quitó el sombrero. Luego se sentó con la capa puesta, en el frío, y colocó las manos planas sobre la mesa, y se permitió estar quieta durante una cuenta de 30. 30 era todo lo que se permitía. Después se levantó, colgó la tetera del gancho,
y fue al estante por el cuaderno, porque cualquier otra cosa que hubiera sido el 9 de octubre, también había sido una noche despejada. Su padre había sido Peter Lenridge, maestro de escuela de Ilverton durante 26 años, y durante 19 de esos años también había sido calculador para el almanaque náutico de la Junta. Muy pocas personas de la parroquia habían entendido jamás lo que eso significaba. El almanaque era el libro que todo capitán de la flota llevaba en su camarote. Le decía, para cada 3 horas de cada día de un año todavía por venir, exactamente donde se encontraría la luna respecto al sol y a 9 estrellas fijas. Con ese libro, un sextante y un reloj, un hombre en medio del Atlántico podía calcular su distancia al meridiano de Greenwich y traer a 400 almas de vuelta a casa a través de la niebla. El libro no se hacía solo. Se elaboraba con 3 o 4 años de antelación, en pedazos, por personas dispersas por toda Inglaterra en pequeñas casas. Un cura en Cornualles, una viuda en Leyo, un maestro de escuela en un pueblo sobre una loma de tiza, con un bosque de robles detrás. Un solo dígito equivocado en la cuarta cifra, sin corregir, podía poner un barco sobre un arrecife 9 años después. El padre de Poebe había hecho ese trabajo durante 19 años, por 70 libras al año, y no lo había hecho ni rico ni conocido. Para 1813, la vista de su padre había comenzado a fallar. No estaba ciego, solo que las cifras pequeñas se le nublaban después de 20 minutos, y luego después de 10. Así que la entrenó a ella, porque no había nadie más, y porque Poebe le corregía las sumas desde los 12 años. Había calculado sus planillas durante 4 años, y en enero de 1817 su padre había escrito al superintendente en Londres. Le dijo, sin rodeos, de quién era la letra de las planillas de los últimos 3 años, porque era un hombre escrupuloso, y eso le había costado algo decirlo. La respuesta llegó en febrero. La Junta ya había tenido calculadoras mujeres antes. Decía que la señora Edwards, de Leyo, había calculado para ellos muchos años, para entera satisfacción de todos. Si la señorita Lindrich enviaba su nombre, quedaría en la lista, a la tarifa habitual. Su padre leyó la carta 2 veces. Luego salió al banco, con su abrigo puesto, en la escarcha, y se quedó allí sentado mucho tiempo. Murió el 4 de marzo. Cogió frío, se le fue al pecho, y se apagó en 9 días. Y entonces salió a la luz la aritmética de la propia vida de Poebe. El trabajo del almanaque se pagaba semestralmente, en atrasos. El semestre de Michaelmas ya era suyo, 35 libras, pero no se pagaría hasta Navidad o después. Entre marzo y Navidad no había nada, a menos que encontrara un empleo. En noviembre había encontrado uno en la casa de Ascendon, a 4 millas, como dama de compañía de la señora Treave, 20 libras al año y alojamiento. La habían despedido el 14 de septiembre sin carta de referencia. Poebe puso el último trozo de carbón a las 8, y dejó que se apagara de nuevo. Y para las 9 estaba afuera, en el banco, con la manta sobre las rodillas y el catalejo nocturno sobre su poste. El catalejo había sido de su padre. Un pequeño refractor de bronce, de 60 centímetros de tubo, hecho para que un oficial naval barriera el horizonte, y por eso mostraba las cosas del lado correcto. Ella lo limpiaba todos los domingos desde que tenía 10 años. El cielo sobre los 11 robles estaba negro, duro y perfectamente quieto. Tenía trabajo pendiente, 3 planillas de distancias lunares para el año 1821, que debían llegar a Londres en febrero. Pero además mantenía su propio libro de observaciones, sin interrupción, desde los 13 años. Cada noche despejada, los astros que cruzaban la marca del meridiano de su padre, el minuto y el segundo exacto según el reloj, el estado del aire, el viento, y en la última columna, porque su padre le había enseñado que un observador anota todo y decide después qué era lo que importaba, ella escribía los ruidos.
Un zorro en el bosque, la campana de Hilberton, un caballo en el sendero a una hora en que ningún caballo debería estar allí. 11 años de noches, en 11 libritos, con una letra que se hacía más pequeña y más precisa con el paso de los años. A las 10:22, el perro se levantó del umbral, caminó hacia ella y se tendió sobre sus pies con un sonido como el de un saco de harina cayendo al suelo. «Vas a tener que volver a casa tarde o temprano», dijo Phoebe. Él no parecía pensarlo así. Había llegado a ella por primera vez en enero, en la nieve, en un estado que Phoebe prefería no recordar incluso ahora, y desde entonces no había dejado de volver. Ella supo de quién era el perro apenas una hora después de encontrarlo. Cualquiera en la parroquia habría podido describir a ese perro tan fácilmente como describir la torre de la iglesia. Nunca había mandado aviso a Thorncross. Eso era lo más vergonzoso que había hecho en su vida, y lo había hecho de todos modos, y no habría podido decir honestamente por qué a nadie, o si habría podido. «Viene por el nombre», le dijo ahora, a la cabeza del perro. «Bran. Ninguno de los dos tenemos trabajo». La cola se movió una vez contra el suelo helado. A 500 yardas monte arriba, y a una milla cruzando el parque, en Thorncross, el duque estaba sentado en su propio despacho, con un papel delante que llevaba 2 horas mirando. El papel estaba escrito con la letra del señor Arbottle, agente de la finca de Thorncross desde hacía 31 años, y su letra era hermosa. Y en algún lugar de ese papel había un error que Miles no lograba encontrar. Las cifras eran bastante simples. En 1809, su padre había pedido prestadas 12.000 libras contra un pagaré. El capital y los intereses juntos sumaban 14.200 libras, y el pagaré vencía el 25 de marzo. Contra eso había 4.000 acres de renta que entraban mal desde las 2 últimas cosechas, y una casa de 40 habitaciones, de las cuales solo 9 estaban en uso. La respuesta del señor Arbottle estaba en la segunda hoja, con su hermosa letra de copista: vender la granja de Suffolk, y vender la madera del Longhanger. 26 acres de roble, en una ladera norte empinada, sin aclarar en memoria viva de nadie. Miles Cavic, duque de Kulavik, de 32 años, había estado en el mar desde los 14 hasta los 28. Por lo tanto, tenía una comprensión pobre de lo que valía un acre inglés, y una comprensión excelente de cómo se ve un hombre cuando dice una verdad en la que él mismo no cree. Arbottle había estado de pie junto al escritorio esa mañana, dando vueltas a sus guantes entre las manos, diciendo las cifras, y había creído cada una de ellas. Miles había sido el segundo hijo. Su hermano, Travers, 4 años mayor, había sido criado para esto desde la cuna. Sabía nombrar a cada arrendatario de la finca, y al padre de cada arrendatario. Le escribía 2 veces al año, allá en el mar, sobre perros, sobre el drenaje, sobre cómo se veía el trigo. Travers había muerto en el otoño de 1813, arrojado de su caballo en el sendero que bajaba del Hanger, 4 días antes de cumplir 30 años. Miles estaba frente a Texel cuando ocurrió, y se enteró 9 semanas después, por un periódico de 5 días de antigüedad. Lo leyó 2 veces. Luego subió a hacer su guardia, porque su guardia era a las 8, y al barco no le importaba lo que hubiera pasado en Hilberton en octubre. Regresó a casa en la primavera de 1814, a una casa llena de gente que lo sabía todo sobre el lugar y esperaba que él también lo supiera. Lo fue aprendiendo despacio, casi siempre en el orden equivocado, y sobre todo firmando donde el señor Arbottle le ponía el dedo. Durante 4 años, eso había bastado. Dejó el papel al fin sobre la mesa y llamó por su abrigo, porque el perro había vuelto a salir. El lobero salía casi todas las noches, 2 o 3 veces por semana, y lo hacía desde el invierno.
saltaba el muro del parque por el hueco junto a la casa de hielo, y volvía antes del amanecer, y ningún guardabosques del lugar sabía decir a dónde iba. La casa entera le tenía miedo al perro. Esa era la simple verdad, y así había sido desde que Travers murió. Los hombres le daban de comer empujando el plato bajo la puerta con el mango de una escoba. No había mordido a nadie en 5 años, y no necesitaba haberlo hecho. 900 libras de lobero de pie en un umbral son un argumento que no necesita apoyo. Miles salió por el cuarto de las escopetas a las 10, con un bastón y sin farol, y se quedó de pie en el frío junto a la casa de hielo, esperando. A las 10, el sabueso bajó el sendero al trote, un pedazo de oscuridad moviéndose más rápido que el resto de la oscuridad. Cruzó el hueco del muro sin frenar, recto por el sendero hacia el bosque, con el paso oscilante, sin prisa, terrible, de un perro que va a un lugar donde ha estado 200 veces. Miles lo siguió. Le tomó un cuarto de hora. Perdió al perro 2 veces y volvió a encontrar el rastro por el barro. Y luego ya no necesitó el rastro, porque delante de él y más abajo, entre los troncos, había una luz. Llegó al borde del claro y se detuvo. Había una cabaña con una lámpara detrás de una ventana pequeña. Delante, en un banco, estaba sentada una mujer envuelta hasta la barbilla en una manta, con un tubo de bronce montado en un poste junto a su codo. Tenía una tabla sobre las rodillas y una vela dentro de un farol de cuerno a sus pies, tapada de modo que no arrojaba luz hacia arriba. Ella hablaba, no con el perro. Decía números en voz alta, clara y baja, del modo en que un marinero canta las ondas. 10, 51, 22, escribió. Se inclinó sobre el tubo, apoyó el ojo, y se quedó así, inmóvil. Miles descubrió que había estado conteniendo la respiración, porque él mismo había hecho eso 1000 noches, con el barco moviéndose bajo sus pies. El sabueso salió de entre los árboles al otro lado del claro, cruzó el pasto y apoyó su enorme cabeza sobre la rodilla de la mujer, encima de la tabla y de todo lo que había en ella. «Llegas temprano», dijo ella, sin levantar la vista. «Aún no he terminado». Luego apartó la tabla, tomó la cabeza del perro con ambas manos, la sacudió con suavidad de un lado a otro, y le dijo una palabra al oído. «Bran», dijo. Miles se quedó entre los árboles, con la mano apoyada en un haya, sin moverse. No había oído ese nombre pronunciado en voz alta desde un octubre húmedo de 1813, y ni siquiera había estado en Inglaterra para oírlo entonces. Lo conocía por una carta que Travers le había escrito en el mar, en la primavera de 1812. 4 páginas, casi todas sobre una perra que había parido en la perrera de casa, con una sola línea cerca del final: he guardado al gris grande. Va a ser un monstruo. Lo he llamado Bran, y mi padre dice que es un nombre tonto para un perro, y yo digo que es un perro tonto. Nadie en Thorncross lo había usado en 4 años. Ni una sola vez. Ni los guardabosques, ni los mozos de cuadra, ni el muchacho que empujaba el plato bajo la puerta con la escoba. Los hombres lo llamaban el sabueso. Las mujeres lo llamaban ese perro. Miles, que había vuelto a una casa donde cada segunda cosa era una extraña, y que durante 4 años había estado demasiado orgulloso para preguntar cómo se llamaba nada, lo había llamado perro. Aquí haremos una breve pausa. Si no quieren perderse nuevas historias, suscríbanse al canal. Y mientras descansamos un momento, hay algo que queríamos contarles. Durante años nos han pedido una historia más larga. Así que escribimos 3 novelas completas. Una familia, 26 años. Una promesa. La trilogía El juramento del duque, de Gary Patton. Y como muchos de ustedes prefieren escuchar antes que leer, el audiolibro completo viene incluido, más de 24 horas, con esta misma voz que están escuchando ahora mismo.
Pueden conseguirlo exclusivamente en pimeleslobox.com. También encontrarán el enlace arriba, en la descripción, y en el comentario fijado. Ahora, acomódense de nuevo. Nuestra historia los espera. Miles volvió al día siguiente, de día, y le tomó 20 minutos encontrar el lugar otra vez, porque un bosque en noviembre no es el mismo país que a medianoche. El claro era más pequeño de lo que había parecido en la oscuridad. Había habas plantadas en un cantero junto al muro, ennegrecidas por la escarcha. Un corral de mimbre guardaba 3 gallinas. El banco estaba donde él lo recordaba, y el poste con el accesorio de bronce ya no tenía el tubo puesto, y en el umbral había una mujer con un hacha en la mano. Había estado partiendo leña sobre un tajo. Se enderezó al verlo, y no hizo la reverencia de inmediato, cosa que él notó, y luego sí la hizo, cosa que también notó. Su Excelencia. Usted me conoce, dijo él. Todo el mundo lo conoce. Phoebe apoyó la cabeza del hacha sobre el tajo, pero no la soltó de la mano. Ha venido por su perro. No está aquí. Se fue a las 8, como siempre, dijo Phoebe, y señaló con la cabeza el umbral vacío. Las gallinas hicieron su ruido en el corral. Miles descubrió que no había preparado ninguna frase más allá de la primera, y que la mujer lo miraba con firmeza, sin el más mínimo asomo de miedo. Era joven. En la oscuridad la había tomado por una mujer de 50 años, por la manta, por la quietud, por la voz. 25, tal vez menos. Cabello oscuro recogido sin adornos, ojos color avellana, un rostro que un pintor de retratos habría pasado por alto y un pintor de paisajes habría mirado 2 veces. Tenía las manos enrojecidas de frío, y tinta bajo las uñas de la mano derecha. ¿Hace cuánto tiempo viene aquí? Desde enero, dijo Phoebe. El 11. Lo dijo sin vacilar, sin disculparse. Miles comprendió que ella sabía la fecha exacta desde siempre, y que llevaba mucho tiempo esperando a que alguien viniera a preguntársela. 2 o 3 noches por semana. Se secó las palmas de las manos en el delantal. Debí avisar a la casa. No lo hice. No hay una buena razón, y no voy a inventar una. Eso estaba tan lejos de lo que él esperaba que se quedó un instante sin nada que decir. Era un hombre a quien la gente le decía lo que quería oír, y llevaba 4 años de eso. ¿Por qué viene? Ella lo miró con firmeza antes de responder. Fuera lo que fuese lo que había en su rostro entonces, no era algo simple. Aquí le dan de comer, dijo, y aquí nadie le tiene miedo. Se tiende delante de la puerta y mira el fuego, y pone la cabeza sobre el libro en el que intento escribir. Eso es todo lo que hace. Me hace mucha compañía. Es un gran estorbo, y me alegro mucho de tenerlo. Miles miró más allá de ella, hacia la puerta baja, la habitación fría, las 2 sillas. ¿Cómo se llama usted? Phoebe Lendridge. El nombre no le dijo nada. Había oído tal vez 40 nombres en la parroquia en 4 años, y podía ponerle cara a 9 de ellos. ¿De quién es esta cabaña? Era de mi padre. Peter Lindridge. Enseñó en la escuela de Ilverton durante 26 años. Murió en marzo. Lo siento mucho, dijo Miles. Gracias. Ella dejó el hacha sobre el tajo por fin, y cruzó las manos. Se quedaron así, en el frío. Ladera arriba, un arrendajo lanzó su grito áspero. El sonido hizo que ella levantara la cabeza, y él la vio registrarlo, marcarlo de verdad, la hora exacta, el cuarto de donde venía, y luego dejarlo ir. Mandaré a buscar al perro si vuelve a venir, dijo Miles. Vendrá esta noche, Phoebe recogió el hacha. Siempre viene cuando el cielo está despejado. Aquello era una manera curiosa de hablar de un perro,
y Miles ya llevaba 50 yardas ladera arriba cuando lo pensó, y para entonces le pareció absurdo volver a preguntar. El señor Arbuckle subió a la casa el viernes, con el libro de rentas y el contrato de la madera, y se quedó 1 hora y cuarto. Tenía 61 años, y en 31 años jamás se había atrasado un solo trimestre en sus cuentas. Amaba ese lugar. Eso hay que decirlo, porque todo lo demás en el señor Arbuckle se desprendía de ahí. Cuando murió el viejo duque, había salido al patio a vomitar, y luego había vuelto a entrar y había escrito 7 cartas con su hermosa letra. También era incapaz de medir madera en pie. Nunca lo había aprendido. 4 veces en 31 años la finca había vendido madera en pie, y cada vez el señor Gatsby de Nethertou, o su padre antes que él, había recorrido el bosque y puesto un precio, y el señor Arbuckle había dicho que le parecía justo, porque no tenía manera alguna de saberlo. Nadie se lo había preguntado nunca. Ese era el problema. El no preguntar se había endurecido por encima, como el hielo sobre un pozo, y ahora él temía el ruido que haría si alguien pisaba encima. 410 árboles, Su Excelencia, dijo, dejando el contrato sobre el escritorio. Es el conteo propio del señor Gatsby, hecho en septiembre. Es muy minucioso. 3.800 libras por la cosecha en pie, y él corre con todo el gasto de la tala y el acarreo. ¿Es un buen precio? Es el precio del señor Gatsby, dijo Arbuckle, y se oyó a sí mismo decirlo, y puso el dedo sobre la línea donde el duque debía firmar. Miles no firmó. Hay una cabaña en el hangar, dijo. Algo se movió en el rostro del señor Arbuckle. Fue muy pequeño, y desapareció al instante. Hay, Su Excelencia, una choza sin valor. Piedra y paja. Dio vuelta la hoja. Una intrusión sobre el terreno baldío de la finca. La tenía el maestro de escuela. Ya está muerto, y ahí vive una hija suya, debería ser desalojada antes de la tala. La mano del señor Arbuckle estaba muy firme sobre el papel. Y hay otro asunto que preferiría no mencionar. Menciónelo. Esa mujer no es alguien que Su Excelencia deba notar, dijo Arbuckle con suavidad. Estuvo en un muy buen puesto en Ascendon, y la señora Treave se vio obligada a separarse de ella en septiembre. Yo no digo nada por mi cuenta, pero se dice, no es cosa mía decirlo, que guarda horarios muy tarde. El reloj del vestíbulo dio el 1/4. ¿Qué horarios guarda?, dijo Miles. El señor Arbuckle parpadeó. Su Excelencia. Usted dijo, tarde. Le pregunto qué tan tarde. No podría decirlo con precisión. No, dijo Miles, ya veo que nadie puede. No firmó nada esa mañana. El señor Arbuckle se marchó con el contrato en su maletín y la agradable certeza, que le duró hasta el peaje de Nether, de que Su Excelencia estaba cansado y firmaría el lunes. Miles bajó al hangar 3 noches después, a las 9, con viento. Fue porque el sabueso había vuelto a salir, y porque había descubierto en sí mismo un deseo irracional de ver el tubo de bronce en su poste. Ella no estaba en el banco. Había luz de fuego en la ventana baja, algo poco común. El viento impedía observar, y una persona bien podía estar cómoda por una vez. Llamó a la puerta. La cola del perro golpeó el interior de la puerta 2 veces antes de que ella abriera. Su Excelencia, ¿puedo pasar? Ella se apartó de la puerta, lo cual ya era respuesta suficiente, y él tuvo que agachar la cabeza para pasar bajo el dintel, y la habitación medía 3 metros por 4, y era cálida hasta unos 2 metros por encima del hogar. El sabueso se levantó, caminó hacia él, y apoyó el hombro contra la pierna de Miles con todo su peso, algo que jamás había hecho en la casa grande en 4 años. «Hace eso aquí», dijo ella. «Allá arriba, supongo que no». «No, no. Allá tiene que comportarse como un sabueso».
Ella acercó la segunda silla al fuego. Siéntese, Su Excelencia, o va a pasarse toda la noche mirándome desde arriba, y va a resultar molesto para los dos. Él se sentó. Había una lámpara sobre la mesa junto a la ventana y una tabla inclinada. Sobre la tabla había media hoja de papel cubierta de columnas de cifras con una letra pequeña y prolija. 7 columnas, cada una con su encabezado, los números descendiendo en una progresión tan regular que un hombre habría podido usarla para comprobar una regla de cálculo. Miles la miró apenas 4 segundos. Luego se puso de pie con tanta brusquedad que la silla cayó hacia atrás sobre las tablas, y cruzó el pequeño cuarto de una zancada, y apoyó la mano plana sobre el borde de la mesa. Phoebe se quedó muy quieta. «Eso es una distancia lunar», dijo él. «Sí. La luna y Aldebarán, cada 3 horas». Él iba leyendo la segunda columna. «¿Qué año es este?» 1821. Van 4 años adelantados. 3 y medio. Las planillas van a Londres en febrero, y allí las comparan con las de otro calculador, y luego se imprimen. La voz de ella era firme, y sus manos se habían cerrado una sobre la otra en su regazo. «Su Excelencia ha visto ese libro». Miles no respondió enseguida, porque descubrió que no podía. Estaba viendo una mesita en un camarote de 3 metros por 2, una lámpara balanceándose, un libro de tapa blanda apoyado contra el mamparo. Había tenido 19 años. Había habido niebla durante 5 días. Cuando se despejó, habían tomado la altura de la luna y de Aldebarán a las 4 de la madrugada, habían resuelto los cálculos, y se habían encontrado a 21 millas de donde la estima los había situado. Habían virado 2/4 al norte y entrado en aguas de Sonda la tarde siguiente, en un lugar donde no había nada contra que encallar. «He usado ese libro», dijo él, 9 años. «Entonces usted sabe lo que es». «Sé que si está equivocado, mueren hombres». Él se dio la vuelta. La luz del fuego le daba en un lado del rostro a ella. No sabía quién lo hacía. «Nadie sabe quién lo hace», dijo Phoebe. «No hay ningún nombre en él, salvo el de la Junta. Éramos 19 este año, en 19 cuartos pequeños. Un cura, 2 viudas, un hombre en Norfolk que también es agrimensor de caminos. Una pausa. Y la hija de un maestro de escuela, en tierra de Su Excelencia, en una choza sin valor». Esa última frase se le clavó como una astilla, y él comprendió al instante de dónde la había sacado ella. «¿Quién le dijo que se llamaba así?» «Nadie me lo dijo». «Es como siempre se llama a un lugar así». Ella levantó la mirada hacia él. «¿Me equivoco?» «No», dijo él. «Así es como se le llama». Se sentó de nuevo. El perro se tendió entre ambos con un gemido, ocupando 1/3 del suelo, y apoyó la barbilla sobre la bota de Miles. «¿A cuánto se les paga?» 70 libras al año por el trabajo completo. Yo hago la mitad de las planillas, así que son 35. Lo dijo como si fuera solo una cifra, y no toda su vida. Semestral, en atrasos. El semestre de Michaelma se paga en Navidad o después. Y entre marzo y Navidad fui a Ascendon, y le leía en voz alta a la señora Treave, por 20 libras al año y alojamiento. Y en septiembre me despidieron. Retiró la tetera del gancho, aunque no había hervido, y se quedó de espaldas a él. Su Excelencia habrá oído hablar de ello por el señor Arbottle, o se lo dirá el lunes. No hace falta que yo lo cuente 2 veces. Me dijo que usted guarda horarios muy tarde. La tapa de la tetera cayó con un ruido pequeño y duro. Sí, dijo Phoebe. Esa es la frase. Miles miró el tubo de bronce en su estuche, en el rincón, y los 2 clavos con la plomada. Miró los 11 libritos con los años en el lomo.
Miró la hoja de cifras para 1821, que iría al mar, al camarote de algún otro capitán, y sacaría a algún otro barco perdido en la niebla hacia aguas de Sonda cuando este fuego llevara mucho apagado. Señorita Lindrich, dijo, ¿a qué hora sale por las noches? Ella se dio la vuelta. Cuando el cielo está despejado, dijo, salgo a las 9 y vuelvo a las 2. Salgo al banco, a 4 pies de mi propia puerta. Miro cosas que están a 80 millones de millas de distancia, y anoto lo que estaban haciendo, hasta el segundo, en un libro que cualquiera en Inglaterra puede comprobar contra lo impreso. Levantó apenas la barbilla. Eso es lo que hago con la noche, Su Excelencia. Lo hago desde que tengo 13 años. Me va a costar mi techo, y ya me ha costado mi nombre, y no tengo nada que decir al respecto que no suene a una mujer defendiéndose, así que no lo digo. El fuego se hundió sobre sí mismo. No me estoy defendiendo ahora, añadió. No, dijo Miles. No lo está haciendo. Volvió el 2 de diciembre, con una pregunta sobre el perro y ninguna intención de hacerla. Era una helada fuerte y el bosque resonaba bajo sus botas. Ella estaba en el cobertizo, serrando leña, y lo hizo sostener el otro extremo del tronco, cosa que nadie le había pedido a un duque desde el año del diluvio. Cuando terminaron de cortar, ella se enderezó y dijo: «Ha venido por enero. He venido por enero». Ella se lo contó allí, en el banco, de principio a fin y en orden, sin omitir nada. Había habido un alambre de bronce, doblado, tendido bajo la valla norte, y una estaca clavada a su lado. El perro grande se había quedado quieto bajo sus manos, cosa sensata, y que le había salvado la vida. Ella había usado la lima del estuche de instrumentos de su padre, y fue trabajo lento, porque había sangre congelada en el pelaje, y tuvo que cortar contra ella, en la oscuridad. Después el perro no podía levantarse. Así que fue a buscar la manta de su propia cama, y se sentó con él hasta las 3, y luego él se levantó y bajó la ladera detrás de ella, por su propio pie. Se quedó allí 10 días. Después subía a Thorncross todas las mañanas, y volvía con ella por las noches, y ella lo dejó estar. Eso había sido cosa suya, para responder por ello sola. ¿De quién era el alambre? No lo sé. Lo tengo en la casa. Es de bronce, y está doblado, es un alambre de trampero, y no voy a acusar a ningún hombre en su presencia solo con la evidencia de un trozo de bronce. No, dijo él. Pensaría peor de usted si lo hiciera. Se sentó con los antebrazos sobre las rodillas, y pensó en el 11 de enero, del que podía dar cuenta con exactitud, porque había sido el día en que el banco escribió sobre el pagaré. Había estado en su escritorio desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, a 400 yardas de un bosque donde el perro de su hermano yacía en la nieve, muriéndose. Nadie en la casa lo supo, dijo. Nadie en la casa lo mira, Su Excelencia. Él sale y entra. Un sabueso de ese tamaño en el vestíbulo es algo que todos notan y nadie vigila. Es una manera dura de decirlo. Sí, convino ella. También es la verdadera. El sabueso subió la ladera en ese momento, ajeno por completo a ser el tema de nada, y metió el hocico bajo la mano de Miles, y la dejó allí. Miles giró la cabeza del perro hacia la luz y apartó el pelo áspero bajo la mandíbula con el pulgar. La cicatriz corría desde detrás de la oreja izquierda, bajaba por la garganta, y se perdía en el pelaje hacia el hombro. 15 centímetros de piel sin pelo, blanca como una concha. Había estado allí desde enero, y él nunca había puesto la mano sobre el animal de un modo que la hubiera encontrado. Señorita Lindrich, dijo, ¿cuántas otras cosas son así? ¿Cómo que, Su Excelencia? Cosas en mis propias tierras que son simplemente ciertas, dijo Miles, y que a nadie se le ha ocurrido decir. Poede miró hacia los 11 robles. Muchas, dijo.
Volvió el 9, y el 14, y 2 veces en la semana antes de Navidad. Iba con la excusa del perro, y dejó de fingirlo desde la tercera visita. Y nunca, ni una sola vez, entró sin llamar y esperar. No hablaban de Ascendo. Hablaban del Báltico, y de cómo un hombre toma las alturas con la cubierta escapándosele bajo los pies. Una vez él dijo: debería tener su nombre en el libro. La señora Edwards, de Leyo, calculó durante 40 años, y su nombre tampoco está en el libro, dijo Phoebe. Está en el certificado que le pagan. Ahí es donde vale la pena tener un nombre. El 28 de diciembre bajó por el bosque con un papel doblado en el bolsillo del pecho, y se quedó de pie en medio del cuarto de ella, sin sentarse. Quiero pedirle algo que no tengo derecho a pedir, dijo. Entonces pídalo mal y rápido. Puso sobre la mesa el conteo del señor Gatsby. Este bosque, 26 acres, y Gatsby lo hace en 410 árboles, 3.800 libras por la cosecha en pie. Necesito reunir más de 14.000 libras para el 25 de marzo, y esto se supone que es la mitad, y me dicen que es un precio justo, un hombre que lo cree así. Puso el dedo sobre el conteo. He medido mástiles. Sé cuánto vale un tronco tirado en un muelle, y no sé cuánto vale un bosque puesto en pie sobre una colina. Tengo 9 días. Phoebe se quedó mirando el papel sin tocarlo. Luego fue al estante, corrió 4 de los cuadernos anuales pequeños, y bajó uno grueso, encuadernado en tela de vela contra la humedad, y lo puso sobre la mesa junto al conteo. Ese es el bosque, dijo. ¿Qué es? Es el libro, Su Excelencia. Cada tronco del longhanger de más de 12 metros de altura, su circunferencia y el año en que fue medido. 609 robles, 94 fresnos, y las hayas a lo largo del sendero alto. Lo empecé en 1812, y he dado la vuelta a todo el bosque cada 2 años desde entonces. Miles no tocó el libro. ¿Por qué? Por eso, Phoebe señaló el hueco entre los 11 robles, la franja de cielo blanco de invierno. Ese es mi horizonte. Todo lo que observo pasa por ahí. Un árbol que este año mide 12 metros, en 6 años mide 13. Y una mañana, una estrella que he observado desde los 13 años ya no sale de entre los árboles. Se encogió de hombros. Así que mido el bosque. Tengo que saber lo que se viene. Solo que nadie lo había querido nunca. Él abrió el libro. Columna tras columna, con la letra pequeña y clara, el número del tronco, la altura, la circunferencia a la altura del pecho, el contenido en pies cúbicos, calculado y anotado. En 2 páginas enfrentadas ella había dibujado un plano tosco de todo el bosque, con el sendero marcado, la valla norte, la cantera de gravilla. Cada sección tenía su letra, y los 11 robles alrededor de la cabaña estaban marcados, cada uno, con un pequeño círculo. 410, dijo Miles. El señor Gatsby recorrió el bosque el 8 y el 9 de septiembre, dijo Phoebe. Lo sé porque lo oí. Entró por la portada de arriba, bajó por el sendero hasta la curva, siguió por abajo hasta la cantera de gravilla, y salió por donde había entrado. Se detuvo. Nunca subió a la ladera norte, por encima del sendero. No lo culpo. Es terreno de 1 en 3, cubierto de zarzas, y hay 241 robles allí que se plantaron antes de que cayera la Bastilla. Miles apoyó ambas manos sobre la mesa. Repita eso. 241 robles por encima del sendero. Ella dio vuelta a la página y puso el dedo sobre una columna. Son los mejores del bosque. Están del lado frío, y han crecido despacio. Y el roble de crecimiento lento es lo que quieren los astilleros. Él ha medido más o menos 1/3 de su bosque, Su Excelencia, y es el tercio más fácil de recorrer, y le ha ofrecido un precio por el todo. ¿Es deshonesto?
No tengo opinión sobre el señor Gatsby. Tengo una opinión sobre la aritmética. Se sentó, porque las piernas le temblaban un poco y a ella eso le disgustaba. Todo el bosque medido son más de 1200 metros cúbicos de madera de roble, y el roble se cotiza a 4 chelines el pie en Etterton, en octubre. Esos son 9000 libras de árboles en pie sobre su colina, y a usted le ofrecen 3800. El fuego crepitó. El perro gimió en sueños y estiró las patas. Entonces me alegro de no haber firmado, dijo Miles. Debería alegrarse, pero esa no es la parte útil. ¿Cuál es la parte útil? Usted no necesita 9000 libras, dijo Poebe. Necesita 4200, además de lo de la granja de Sapek, y puede sacarlas de los 241 de arriba, vendidos por medida y no por hectárea. Cada uno de ellos está crecido de más, 20 años pasado el punto de tala. Giró el plano hacia él. Eso es un aclareo, y el bosque mejora con eso. O vende todo el hangar a mitad de precio para saldar un solo pagaré, y no queda nada para vender cuando vence el siguiente, y su nieto se encuentra con una colina de helechos. Miles miró el plano de su propia tierra, dibujado por una mujer de la que no había oído hablar 8 semanas atrás, en un cuarto que él podía cruzar de una zancada. ¿Dónde está el camino de acarreo en esto? El sendero podrá con la madera si aguanta la helada. Las secciones C y D bajan al sendero desde arriba. No hace falta que nada pase por este claro. ¿Y los 11 robles? Poebe se puso las manos en el regazo. Los 11 robles están en la sección D, tienen 190 años. Valen 80 libras, y están entre este techo y el viento del noroeste. También son el marco de mi horizonte. La línea de mi padre pasa entre el tercero y el cuarto de ellos. Entonces no se van a talar. Su excelencia, valen 80 libras. No se van a talar, repitió Miles. Ella guardó silencio un momento. No debería decidir eso en este cuarto, dijo. Debería decidirlo en el suyo, con las cifras delante, y sin mi presente. Un hombre que decide algo de pie en la cocina de una mujer puede deshacerlo en 15 días, y prefiero no pasar esos 15 días. Él la miró, y algo se movió en la comisura de su boca. No una sonrisa, él, casi. ¿Puedo llevarme este libro a la casa? No, es la única copia, y son 11 años de mi vida, se puso de pie. Pero yo misma lo llevaré el jueves, a la hora que usted diga, y me sentaré en su despacho con su agente y con el señor Gatsby, y lo revisaremos árbol por árbol el tiempo que haga falta. Si usted aguanta, yo también. Él fijó las 10. La señorita O'Gorne tenía la segunda habitación en la posada Elberton Arms, un chelín a la semana y un canario. Su marido había criado sabuesos en Thorncross para 2 duques, y había muerto el año de Waterloo. Poebe la visitaba cada 2 domingos, porque hay gente en el mundo que necesita a alguien con quien ser franco. Dicen en la tienda que el duque baja al hangar de noche, dijo la anciana antes de que Poebe hubiera cerrado la puerta. Viene por el perro. Ahora viene por la madera. Ah, dijo la señora O'Gorne, con un peso de significado que a otra mujer le hubiera costado 3 frases, y siguió con su tejido. Entonces te diré lo que pienso, y después tomaremos el té. Tu padre fue el mejor hombre de esta parroquia, y el más blando. Dejó que la comisión de la iglesia le quitara el dinero del carbón, y jamás se puso de pie a decir en voz alta, esto es mío. Devuélvanmelo. No era un cobarde. Nunca dije que lo fuera. Dije que era callado. Callado es un buen abrigo. Es un mal techo. Has estado parada bajo la lluvia con el abrigo de tu padre desde marzo, y lo has llamado dignidad. Y no es dignidad. Es solo estar mojada. Poebe se quedó quieta. Estuve todo un día de pie en una feria de contratación, dijo por fin,
y ninguna mano se tendió hacia mí. ¿Qué querría usted que hiciera? ¿Ponerme a gritar en medio de la plaza que me han perseguido? Ya sabe cómo suena eso. Sé exactamente cómo suena. Las agujas se detuvieron. Y sé lo que tienes, que nadie más en este condado tiene, y que nunca has usado, porque tu padre te crió pensando que era solo aritmética. Es aritmética. Es un registro escrito de cada noche de tu vida durante 11 años que cualquier hombre puede comparar contra un libro impreso. No hay duquesa en toda Inglaterra que pueda decir lo mismo, ni tampoco un obispo. Retomó su tejido. Piensa en esa muchacha antes de ir a ninguna otra feria. En la puerta, con el sombrero puesto, Poebe dijo, el gran novero de Thorncross. Lo llaman el sabueso. Lo llaman el sabueso, convino la señora O'Gorman. Es una gran lástima. Un perro no sabe lo que es un sabueso. Sabe cómo se llama. El viento se levantó el jueves y sopló durante 9 días. El 3 de enero, Poebe estaba en su mesa, a las 9 de la noche, cuando el perro empujó la puerta con el hombro y entró con nieve todavía en el lomo. Miles venía detrás de él, con nieve en los hombros. Había traído velas, media kilo de té, una paleta de cordero, y un quintal de carbón en una carretilla. Se había empujado a sí mismo por un sendero del bosque en la oscuridad como un loco. No puede traerme carbón, dijo ella. Es mi carbón, es mi leña, y es el fuego de mi perro, dijo Miles. Discútalo en marzo. Ella lo dejó pasar, porque el cuarto estaba a 4 grados sobre cero, y ella no era tonta, y porque él ya había ido directo al estante, como hacía ahora, hasta los 11 libritos con los años en el lomo. ¿Puedo? Puede. Sacó el de 1813, porque era el que siempre sacaba y nunca abría. Y esta vez lo abrió. ¿Qué es la última columna? Ruidos, dijo Poebe. Un observador anota todo, y decide después qué importaba. Un perro que ladra puede avisar de un cazador furtivo en el bosque. La mayoría de las veces no es nada. Ella se había acercado a su hombro sin decidirlo. Él fue pasando las páginas despacio. Octubre de 1813 llegó bajo su mano. Poebe alcanzó por delante de él y pasó 2 hojas más, y puso el dedo a mitad de una página. El 14, dijo en voz baja. Llevo un mes intentando encontrar una manera de decirle esto, y no la hay. Así que léalo. Miles leyó. 14 de octubre de 1813. Aire muy claro después de la lluvia, viento suroeste. Pequeñas observaciones de las Pléyades desde las 21:40. Y en la última columna, con una letra que en ese entonces tenía 15 años, 23:20, jinete en el sendero, a toda velocidad, bajando. 23:22, el mismo caballo suelto y quieto abajo. Sin jinete. 23:31, aterido hasta las 23:55. Un perro en el bosque, y la voz de un hombre llamándolo. Llamó a Bran. Bran. Y luego ya no volvió a llamar. Ninguno de los dos habló. Él se sentó muy despacio y puso el libro sobre las rodillas. Estaba vivo a las 11, dijo. Me dijeron que estaba vivo a las 12 menos 5. Yo lo oí a las 12 menos 5. Lo tirado el caballo en la curva, dijo Poebe. Lo encontraron a las 6 de la mañana, junto a la cantera de gravilla. Yo tenía 15 años. Estaba en ese banco, y oí todo, y no fui. Mi padre estaba enfermo. Era medianoche, y yo era una muchacha de 15 años que pensó que un hombre llamando a su perro era solo eso, un hombre llamando a su perro. La voz ya no le salía del todo firme. He tenido esto en mis manos durante 4 años. Es el único lugar en el mundo donde su voz está anotada. Me dijeron que fue instantáneo. Siempre lo dicen,
dijo Poede. La mitad de las veces no lo saben, y no siempre es una bondad decirlo. Él se quedó callado largo rato. El perro se levantó del hogar y apoyó la barbilla en el borde del libro, sobre la página, exactamente como hacía todas las noches del mundo. Miles puso la mano sobre la gran cabeza áspera, y no la movió. Podría habérmelo dicho en noviembre. Podría habérselo dicho en noviembre, y usted habría sido un duque al que yo conocía desde hacía 9 días, de pie en mi cocina, con la letra de su propio hermano sobre mi mesa. Puso el té junto a él, aunque él no lo había pedido. Prefiero que lo tenga ahora. Miles miró la página otra vez. Luego dijo en voz alta, en un cuarto de 3 por 4 metros, por primera vez en 4 años. Bran. La cola golpeó 2 veces contra el suelo. Ella subió a la casa el 8 de enero, a las 10, con su vestido gris de tela basta, llevando el libro de la madera envuelto en tela encerada. Estuvo en el despacho de la finca 4 horas y cuarto. El señor Gatsby llegó al mediodía con su propia regla, y fue cortés la primera hora, y seco en la segunda. En la tercera subieron juntos a la ladera norte, donde él se quedó de pie entre 241 robles que no figuraban en su papel. Después se quedó en silencio. No era un pícaro. En 31 años, nadie había subido esa colina detrás de él. Volveré a ofertar, dijo por fin, en el patio, con el sombrero en la mano. Por medida. El señor Arbuthnot no dijo nada en absoluto. Se había quedado de pie al final de la mesa, con el libro de rentas contra el pecho, mirando a una mujer de 25 años bajar una columna de cifras con un lápiz. Hacia la 1:30, había comprendido lo que le había costado al lugar que amaba. Para el domingo, la parroquia entera sabía que la señorita Lindrich había estado en la casa grande desde las 10 hasta pasadas las 2, y que había bajado por el bosque al atardecer con su excelencia caminando junto a ella hasta el sendero. El lunes, la señora Treave se sentó a su escritorio en Ascendon y le escribió al duque. Era una carta muy bien lograda. Tenía talento para eso. Escribía como una vecina sin más interés que el propio bienestar de él. Se había separado de la joven en septiembre con verdadero pesar, y sin hacer cargo alguno en su contra, habiéndola encontrado siempre sobria, callada e inteligente. Y luego se sintió obligada a añadir, porque su excelencia pasaba mucho tiempo fuera y no podía saberlo, que la muchacha acostumbraba a estar al aire libre a todas horas de la noche, sola. Un caballero en su posición debía considerar lo que se decía. 9 líneas, y nada en ellas que un hombre pudiera tomar en la mano. Miles la leyó 2 veces. Luego se quedó sentado sin moverse, con la mano sobre la boca, porque había pasado 9 años en un servicio donde una sola palabra de un capitán podía acabar con un teniente para siempre, sin un solo cargo formal. Bajó al hangar esa misma noche. Quiero sacarla de aquí, dijo antes de haberse quitado siquiera el sombrero. Hay una casa en el pueblo, junto a la escuela, con jardín y techo de pizarra. Le concederé un arriendo vitalicio por un chelín simbólico, 60 libras al año con cargo a la finca, y una carta de recomendación de mi propia mano que nadie en este condado necesitará leer 2 veces para creerla. Puede se quedó junto a la mesa, con la vela detrás de ella. No, dijo. Usted no lo ha pensado. Lo he pensado yo, desde noviembre, porque sabía que usted lo diría, tarde o temprano. Cruzó las manos. Considere lo que acaba de ofrecerme. Una casa de usted, dinero de usted, y un papel en su mano diciendo que soy una buena mujer. Sería verdad. Y no hay una sola mujer en esta parroquia que lo creyera. Su voz era firme y muy baja. Dirían, él la ha instalado. Algunas lo dirían con amabilidad, y cada cosa buena que usted haya hecho por mí se convertiría en la prueba de eso mismo que dicen. Miles puso la carta sobre la mesa.
Ella leyó las 9 líneas de pie, sin cambiar de expresión, y la dejó otra vez. Es muy buena en esto, dijo. Cuénteme qué pasó en septiembre. Entonces se lo diré yo, y usted no hará nada con ello. Se sentó. Su hija tiene 19 años. Hay un joven en Nethertou cuyo padre está en el negocio de la madera, cosa que dentro de 1 año o 2 le resultará divertida, y que a mí no me resultó divertida en absoluto. La señorita Treave salió a verlo 2 veces en la quincena, y la segunda noche la cocinera encontró la puerta del jardín sin cerrojo, a las 4 de la madrugada. Y usted estaba despierta. Siempre estoy despierta. Esa es toda la cuestión. Estaba en la terraza con el catalejo nocturno, como lo había estado 60 veces ese año, con permiso de ella misma, dado delante de 2 criados. Así que, cuando hubo que dar cuenta de la puerta, había una persona en esa casa a quien se sabía que salía de noche. Alisó su falda. Ella nunca dijo una sola palabra que pudiera repetirse. Dijo, guarda horarios muy tarde. Y a mí me despidieron el 14, con el salario del trimestre y sin carta de recomendación. Es su propia hija, dijo Miles. Tiene una sola hija, y 300 libras al año, y un primo en Somerset. Quiere que Lucy se case con él. Poebe miró al fuego. Lo entiendo perfectamente. Esa es la peor parte. Miles se levantó, caminó los 4 pasos que el cuarto permitía, y se dio la vuelta. Entonces, cásese conmigo, dijo. Un carbón se acomodó en el hogar. Eso, dijo Poebe tras un momento, es la misma oferta, con un abrigo mejor. Y usted lo sabe. Pídamelo otra vez cuando no haya nada en ello para mí, salvo usted. La respuesta del señor Arbottle llegó 2 semanas después, en el único idioma que le quedaba. El 2 de febrero, hizo su anotación en el libro del tribunal, para presentación en el próximo día del Tribunal Señorial de Thorncross, el 24 de marzo. La cabaña en el Longhanger era una intrusión sobre el terreno baldío del señor, sin título alguno. Poebe Lindrich, soltera, la había ocupado desde la muerte de su padre solo por tolerancia, pagando un chelín anual como reconocimiento, lo cual él podía probar con 9 recibos en su propio libro. Lo hizo, se dijo a sí mismo, por el bien de la finca. Lo creyó a medias. La otra mitad prefería no mirarla. Si la mujer se iba, el libro del bosque se iba con ella, y el patio donde él mismo había guardado silencio en enero no volvería a suceder ante todo el jurado del señorío. Llevó el aviso a la cabaña él mismo, porque en eso, al menos, no era cobarde. Lo leyó en voz alta en la puerta, muy erguido, y Poebe escuchó hasta el final, le agradeció por venir en persona, y le hizo una sola pregunta. Señor Arbottle, en los 9 años que ha cobrado el chelín de mi padre, ¿alguna vez miró en los rolls del señorío para ver por qué lo pagaba? El anciano la miró. No había ocasión, dijo. Nethertou estaba a 7 millas. Poebe las caminó el 11 de febrero, bajo el aguanieve, y llegó a la oficina del señor Lumsden a las 9:30 de la mañana. El señor Lumsden era el administrador del señorío y abogado de Nethertou, y llevaba 20 años presidiendo los tribunales del duque. Cuando una joven a quien no conocía entró bajo el aguanieve y le pidió examinar los rolls del tribunal de Thorncross del año 1795, él no le preguntó por qué. Le pidió 2 chelines y 6 peniques, que era la tarifa, y desplegó el rollo sobre la mesa larga. Ella había llevado pan en el bolsillo. Leyó desde las 10 hasta las 3. La letra de 1795 era mala. Recorrió las actas de 3 tribunales antes de encontrarlo, en la segunda membrana del tribunal celebrado el 9 de octubre. Cuando lo encontró, puso ambas manos planas sobre la mesa, a los lados del rollo, y se quedó mirándolo sin moverse.
En este tribunal compareció Peter Lenridge, maestro de escuela, y fue admitido como arrendatario por copia de rol, de una cabaña recién construida en el extremo norte del bosque llamado el Long Hanger, con el cercado de 2 acres contiguo, para tenerla a él, y Alice su esposa, y Phoebe su hija, por sus 3 vidas, y la vida del sobreviviente de ellas, a razón de un chelín anual. Ella había tenido 2 años. Alice Lindrich llevaba muerta desde 1802. Peter Lindrich llevaba muerto desde marzo. La sobreviviente estaba sentada a la mesa larga, en la fría oficina del señor Lumsden, con el aguanieve corriendo por la ventana, y aquella acta llevaba 23 años diciendo lo que decía, mientras un chelín al año se anotaba en otro libro como el reconocimiento de una intrusa. Señor Lumsden, dijo, ¿puedo tener una copia de esta acta, examinada y firmada por usted? Puede. 5 peniques, 100 palabras. Él la leyó por encima de su hombro y no dijo nada durante un momento. Señorita Lindrich, ¿sabe usted que bajo una tenencia por copia de rol para 3 vidas, la madera del predio pertenece al señor, pero la arrendataria no puede ser desalojada, ni la cabaña derribada sobre ella, mientras quede una vida? Ahora lo sé. Entonces le diré la otra mitad, ya que ha pagado su tarifa. Esto se leerá en el tribunal del 24 de marzo, ante el jurado, y quedará inscrito en el rol para siempre. Y yo no pondría en ese rol, ese día, nada que usted no esté dispuesta a que quede inscrito para siempre junto a ello. Phoebe guardó la copia dentro del corpiño, se abrochó la capa, y caminó 7 millas de vuelta a casa bajo el aguanieve. Tenía 6 semanas. Pasó 4 de ellas calculando distancias lunares para el año 1821, porque las planillas estaban atrasadas, y ser víctima de una injusticia no era una excusa que la Junta aceptara. En la última quincena, hizo lo otro. Bajó los 11 libros del estante, y los volúmenes impresos del almanaque, y puso el uno junto al otro, su propia letra, con el minuto y el segundo, junto al mismo suceso impreso en Londres años antes de que ella naciera para verlo. 2000 noches fijadas en el cielo por un libro impreso, y en la tierra, en Ilverton, por una mano. Ninguna mujer en Inglaterra puede estar en 2 sitios a la vez. El 10 de marzo llegó a las anotaciones de Ascendon, y el 11 de septiembre de 1817 su propia mano había escrito en la última columna, 23:42, una luz en el camino de Ilverton yendo hacia el este, y otra vez a la 1:05 yendo hacia el oeste, la voz de una mujer junto a la puerta del jardín. Se quedó con el dedo bajo esa línea, sin escribir nada más. Luego la dejó donde estaba, en el librito, en su propia casa, y siguió adelante hasta el 12. El tribunal del señorío de Thorncross se reunió el 24 de marzo en el granero de los diezmos, a las 11 de la mañana, presidido por el señor Lumsden. 16 arrendatarios formaron el jurado, sentados hombro con hombro en 2 bancos, con sus trajes de domingo. El resto de la parroquia llegó también, y para las 11 había más de 90 personas de pie al fondo, entre las carretillas. La señora Treave llegó en su carruaje, y le dieron una silla. El duque se sentó a un lado, sobre un cajón de grano, y no dijo nada durante 1 hora y cuarto. Se leyó primero la presentación del señor Arbottle. Una intrusión sobre el terreno baldío del señor. Sin título. Ocupación por tolerancia desde marzo pasado. 9 recibos anuales de un chelín, presentados como prueba. ¿Hay algo que decir a favor de la ocupante?, preguntó el señor Lumsden. Phoebe se puso de pie. Sí, señor. Pido que se lea al jurado el rol del tribunal celebrado aquí el 9 de octubre de 1795, la segunda membrana. El administrador ya tenía el rollo listo sobre la mesa. Ella se lo había pedido por escrito el 12 de febrero. Él sabía desde hacía 6 semanas exactamente cómo iba a ir esa mañana, y no le había dicho nada a nadie, porque así era él.
Lo leyó en voz plana, y el granero se quedó en absoluto silencio. En este tribunal compareció Peter Lenridge, maestro de escuela, y fue admitido como arrendatario por copia de rol, de una cabaña en el extremo norte del bosque llamado el Longheimer, con el cercado de 2 acres contiguo, para tenerla él, y Alice su esposa, y Phoebe su hija, por sus 3 vidas, y la vida del sobreviviente de ellas. 2 de esas vidas se han cumplido, dijo el señor Lumsden. Una está de pie ante mí. Caballeros del jurado, esto no es una intrusión. Esta mujer es copropietaria arrendataria de este señorío, y lo es desde que tenía 2 años, y no puede ser desalojada de esa cabaña mientras viva. Alguien al fondo dejó escapar algo que no era del todo un Vítor. El señor Arbottle se había puesto del color del papel. Se levantó. Yo no lo sabía, dijo. Cobré ese chelín durante 9 años, y jamás miré el rol, y eso es lo de menos. Se volvió hacia el granero, y la voz se le quebró, y él la sostuvo. 4 veces he vendido la madera de esta finca, y nunca he sabido medir un árbol en pie. Tuve miedo de decirlo a los 30 años, y ya era tarde a los 40, y esto le ha costado a esta casa, no sé cuántos miles de libras. Puso el sombrero sobre la mesa. Su excelencia querrá mi renuncia. Hoy no, dijo el duque. Se quedará hasta Michaelmas, y le enseñará a mi nuevo hombre las cancelas, los arrendatarios, y quien paga en noviembre. No lo aprenderá en ningún otro sitio. El anciano se sentó y se cubrió los ojos con la mano. Entonces uno del jurado, un arrendatario de la granja de abajo, carraspeó. Está el otro asunto, dijo, incómodo, con perdón. Lo que se dice de ella en la parroquia. Si va a quedarse ahí, bueno, se dice. ¿Qué es lo que se dice?, preguntó el señor Lumsden. Que guarda horarios muy tarde. Entonces yo lo responderé, dijo Phoebe, y pido que la respuesta quede inscrita en el rol. Puso su cesta sobre la mesa y sacó 11 librillos, y junto a ellos los volúmenes impresos del almanaque náutico, prestados de Nethertou y del rector. Estos son míos, cada noche despejada desde que tenía 13 años. Estos otros se imprimieron en Londres 3 años antes del suceso, y están en el camarote de cada barco de la flota. Abrió el primero. El 9 de febrero de 1811, la luna llegó a la línea de mi padre a las 10 horas, 11 minutos y 40 segundos. Está en mi letra, y en ese libro, impreso 4 años antes, y coinciden dentro de 6 segundos. El señor Jolland tiene el volumen. Cualquier hombre puede comprobarlo. El rector la comprobó. También el arrendatario de la granja de abajo, que leía las cifras mejor que las palabras, y que fue bajando por las columnas con el dedo, y dijo 2 veces, es correcto. Ella leyó 14 noches. La noche de la gran helada. La noche en que ardió el granero de Ilverton. La noche de agosto de 1816 en que no había nada que ver, y así lo había anotado. Luego dijo, septiembre del año pasado, en Ascendon. Nadie en el granero se movió en los bancos. El 9, nublado hasta medianoche, luego despejado. Júpiter y su primer satélite, desde la terraza, de las 12 a las 20. El 10, lluvia. El 11. Se detuvo y bajó la vista a la página durante el espacio de 3 latidos. El 11, despejado y frío, viento noreste. Observaciones de Saturno de las 10 a las 3, en la terraza, con permiso de la señora Treave, dado delante de 2 criados, en el noviembre anterior. Volvió la hoja. Hay una línea más en esa página, dijo. Está en la última columna, donde anoto lo que oigo. No trata sobre mí. No la voy a leer, y no la he copiado, y se queda en este libro, que se queda en mi casa. Cerró el libro y puso las manos sobre él. Nadie en el granero se movió.
90 personas comprendieron, todas a la vez, que había un nombre en ese libro, y que la mujer que tenía las manos sobre él acababa de negarse a decirlo delante de toda la parroquia. Entonces la señora Treave se puso de pie. Era mi hija, dijo. Su voz era agradable. Era la misma voz que había usado en la feria, y esta vez no le sirvió de nada. Siguió usándola de todos modos, porque era la única que tenía. Lucy salió 2 veces. Encontraron la puerta sin cerrojo, y yo tenía que dar una explicación por esa puerta. Y había una joven en mi casa a quien se sabía que salía a caminar de noche con un catalejo, se mantuvo muy erguida. Nunca dije una sola palabra en su contra. Dije que guardaba horarios muy tarde. Sabía lo que eso haría. Tengo una sola hija, y 300 libras al año. Lo hice, y no he dormido una noche entera desde octubre. Volvió a sentarse, se puso los guantes en el regazo, y no miró a ninguna parte. El señor Lumsden escribió durante un buen rato. Luego leyó en voz alta lo que había escrito, y quedó inscrito en el rol del señorío de Thorncross, donde permanece hasta hoy, que Phoebe Landridge fue reconocida copropietaria arrendataria de la cabaña, y del cercado, de por vida, que el resentimiento en su contra quedaba desestimado, sin encontrarse falta alguna en ella, que los 11 robles junto a dicha cabaña permanecerían en pie mientras ella viviera, y que la madera del Longhanger se vendería por la medida tomada en su propio libro, y por ninguna otra. El duque se bajó del cajón de grano por fin. Por su medida, dijo, y por ninguna otra. Que quede claro en la parroquia. Eso fue todo lo que dijo en el granero de los diezmos, y fue suficiente. Después, 14 personas que la habían pasado de largo en la plaza de Ilverton en octubre se acercaron a estrecharle la mano. Él la alcanzó en el bosque, en lo alto del sendero, con el perro yendo delante de los 2. Ahora, dijo, no hay nada en esto para usted, salvo yo. Tiene un techo que no puedo quitarle, un ingreso que yo no le pago, y un nombre que consta en el rol del señorío, en tinta, se detuvo en el camino. Que es precisamente por lo que se lo pido ahora, Oebe, y no en enero. Cásese conmigo. Ella se quedó de pie con el viento de marzo subiendo por la ladera, y el bosque de su padre a su alrededor. Pídamelo en Michaelmas, dijo. ¿Por qué en Michaelmas? Porque en Michaelmas paga la junta. Nunca me han pagado a mi propio nombre, y quiero tener el certificado en la mano, leerlo, y no ser esposa de nadie cuando lo haga. Casi sonreía. 6 meses. Puede seguir viniendo a las 10, como siempre. 6 meses, dijo el duque. El certificado llegó el 29 de septiembre de 1818. Un formulario impreso, con las sumas puestas por un empleado, 35 libras. Y el nombre escrito en la línea era, señorita Phoebe Landridge, de Ilverton, calculadora. La feria de contratación de Ilverton era ese mismo día. Ella entró a la plaza a las 4 de la tarde, pasando los puestos de maíz, pasando el lado norte donde se formaba la fila. Los pastores, las lecheras, las muchachas con retazos de delantal azul, vieron pasar a una mujer de vestido gris con un papel doblado en la mano. No se detuvo. No había venido a formar fila. Esa noche, a las 10:10, subió por el Longhanger con el lobero avanzando delante de ella en la oscuridad, pasando los tocones de la ladera norte que habían pagado un pagaré en marzo, pasando los 11 robles que seguían en pie, y que seguirían en pie. El duque estaba en la terraza con un farol, porque llevaba 6 meses saliendo a las 10, y ya se le había hecho costumbre. Bueno, dijo él. Ella le puso el certificado a la mano, y lo dejó leer. Luego lo recuperó, porque era suyo. Sí, dijo. Millas. Era la primera vez que usaba su nombre. Él la oyó. No dijo nada durante un momento, y él,
Casi, apareció y desapareció en la comisura de su boca, y entonces le tomó la mano. Se casaron en Hilverton la primavera siguiente. Los 11 librillos subieron a la casa grande dentro de una caja, y el 12º se comenzó allí. La cabaña quedó tal como estaba, con el banco, y los 2 clavos en la pared, y la plomada, porque una mujer no tira el lugar donde aprendió a ser exacta. Y cada noche de su vida, hacia las 10, el lobero se levantaba del hogar en el gran salón y salía por el cuarto de las escopetas. Bajaba solo por el bosque hasta la cabaña vacía en el claro, y se tendía sobre el umbral durante 1 hora antes de volver a casa. Nadie en Thorncross llegó jamás a entender por qué, y no era, en realidad, algo difícil de entender. Allí lo habían llamado por su nombre por primera vez. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si quieren apoyar el canal y ayudar a que estas historias sigan siendo gratuitas para todos, mi nueva trilogía, El juramento del duque, ya está disponible. Más de 600 páginas y más de 24 horas de narración con esta misma voz que no encontrarán en ningún otro lugar. Los está esperando en timeleslobox.com. Cuéntenos desde qué ciudad nos están viendo y qué les hizo sentir esta historia. No olviden suscribirse para no perderse nuevas historias. Como siempre, gracias por acompañarnos.